Hola, buenas a todos, somos Dylan Pérez y Eric Sánchez y vamos a explicaros dónde están los errores premeditados que comete Crespo, que finalmente le llevan a la conclusión de que 1 es igual a 0. Para ello, primero pongámonos en contexto, así que dentro vídeo. Partimos de esta igualdad. El logaritmo de menos i al cuadrado es igual a él mismo. Todo bien, resolver esto no es difícil. Menos i al cuadrado es menos 1. El menos está un poco de adorno. Y hacerle el logaritmo a un número complejo de módulo 1 es sencillamente coger su fase y multiplicarla por i. En este caso, pi por i. Pero, ¿y si lo hacemos de otra manera en el otro lado? Porque una propiedad del logaritmo es que los exponentes dentro de él salen multiplicando. Luego tenemos que esto es igual a 2 veces el logaritmo de menos i. La fase de menos i es menos pi medios, lo que simplificando nos da menos pi por i. Pero si ambos lados de la ecuación son iguales, cancelando los números, tenemos que 1 es igual a menos 1, o reorganizando, que 1 es igual a 0. Oh boy. Para poder desmontar esta demostración, necesitamos definir primero lo que es el logaritmo neperiano complejo, donde aparecerán aspectos claves como el concepto de función motivo elevado y sus distintos convenios de definición que podemos elegir. Antes que nada, un rapidísimo repaso de números complejos. Todo número complejo z se puede visualizar como una flecha en el plano complejo, cuyos ejes representan los valores x e y de la forma cartesiana. Será muy importante para nosotros expresar el número z mediante su forma polar, donde el módulo de z representa la distancia entre el punto x, y el origen, y z el ángulo que forma con respecto al eje horizontal. Otro aspecto fundamental que necesitamos recordar es la identidad de Euler. ¿Por qué? Gracias a esta fórmula podemos llegar a expresar las exponenciales imaginarias como cosas más comunes para nosotros, como son las funciones seno y coseno. Sabemos que estas funciones son periódicas, por lo que si le sumas 2pi a sus argumentos, se seguirá manteniendo la igualdad. Ahora, si volvemos a expresar esta última igualdad como una exponencial, obtendremos esto de aquí. Como vemos, llegamos a la conclusión de que sumarle 2pi al argumento de la exponencial no hace nada. Es más, se puede ver que sumar cualquier múltiplo entero de 2pi tampoco modificará nada. Esto que parece que no tiene importancia alguna es lo que lo complica todo. Es la razón por la cual el logaritmo neperiano complejo tiene una expresión tan poco intuitiva, pero que a la vez le da tanta riqueza. En vez de poneros directamente la fórmula del logaritmo neperiano complejo, queremos que nos acompañéis en su bonita deducción. Supongamos que el logaritmo neperiano de z le llamamos w. Como queremos que el logaritmo neperiano complejo sea función inversa de la exponencial, si aplicamos exponenciales a ambos lados de la igualdad, tendremos que e elevado a w es igual a z. Expresando w en su forma cartesiana y z en su forma polar, tendremos esta expresión de aquí, a la que separamos la exponencial de la izquierda de la igualdad en el producto de exponenciales. Ahora, debemos recordar que si tenemos dos números complejos iguales, eso quiere decir que sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también. En nuestro caso, estas son nuestras partes reales, por lo que deben ser iguales, mientras que las partes imaginarias son estas de aquí. La primera igualdad podemos aplicar nuestra definición del logaritmo real de toda la vida de Dios, por lo que simplemente nos queda que x es igual al logaritmo neperiano del módulo de z. La segunda se cumplirá si los argumentos son iguales. Vemos que ya hemos encontrado x e y en función de z, por lo tanto ya podemos saber qué es el logaritmo neperiano de un número complejo. Vemos que aquí la periodicidad del 2πk juega un rol muy importante, pues nos está diciendo que el logaritmo neperiano de z es igual a una infinidad de resultados, es decir, estamos ante otra función multivaluada. Vamos a aterrizar el concepto de las k y de la multivaluación con la siguiente analogía. Supongamos que tenemos un edificio de infinitas plantas, tanto hacia arriba como hacia abajo. A estas plantas vamos a designarlas por su número. Supongamos que nosotros queremos saber el valor del logaritmo neperiano de z. Pues tendremos que ir a este edificio que es el encargado de transformarlo en su resultado. ¿A cuál de todas las plantas vamos? Vamos primero a la planta k igual a 0, y nos dicen que el resultado que nos dan es logaritmo neperiano del módulo de z más i z. Nada más. Si vamos a la planta k igual a 1, lo mismo, pero ahora nos añaden un más 2pi extra sumando. Y si vamos a la planta menos 2, pues un menos 4pi restando. De esta forma, podemos pensar las k como cada uno de los pisos de un edificio. Pero claro, ¿hay algún criterio a la hora de elegir una k concreta? En general lo podemos hacer de dos maneras, o quedarnos con el edificio entero y trabajar con el conjunto de todos los valores posibles e ir arrastrando la k, o quedarnos con una planta concreta, ya sea k igual a 34,
k igual a 5 o por razones prácticas k igual a 0. Si elegimos quedarnos con esta última planta, entonces el logaritmo neperiano se le escribe con una L mayúscula y se le llama el valor principal del logaritmo neperiano. Ahora ya podemos repasar lo que hizo Crespo. Tenemos aquí la igualdad con la que empieza. Sustituyamos menos i al cuadrado por menos 1. Ahora, ¿qué es el logaritmo neperiano de menos 1? Para ello debemos expresar este menos 1 en su forma compleja polar. Dibujemos en nuestro plano la flecha que denota el menos 1. El módulo vemos que es claramente 1, mientras que el ángulo θ es pi. Por lo que menos 1 se puede escribir de esta manera de aquí. Llega el momento de decidir qué convenio elegir con respecto a las k. ¿Nos quedamos con el edificio entero o con solo un piso? Para seguir con lo que hizo Crespo, nos quedaremos solo con el piso k igual a 0. Entonces, volviendo a nuestra igualdad, vemos que nos quedará esto de aquí, que simplificando con el logaritmo neperiano, nos queda simplemente ipi. Con este convenio, hasta aquí todo bien. El error proviene de bajar el cuadrado de la igualdad de la derecha, algo que no se puede hacer si nuestro convenio se restringe a un único piso. De hecho, que lleguemos a que 1 es igual a 0 es una demostración por reducción al absurdo de que esta propiedad no se cumple. Me explico. Hemos supuesto que esta propiedad se cumple y hemos llegado a una conclusión absurda. Por lo tanto, esto significa que nuestra hipótesis de que nuestra propiedad se cumplía es falsa si elegimos una k en concreto. Si ahora nos quedamos con el convenio que mantiene todas las k's, entonces sí que podemos bajar el exponente, pero Crespo no añade el más 2π sumando, por lo que con este convenio también está mal. Continuemos para ver cómo quedaría la cosa introduciendo la k. Realizamos los mismos pasos que antes, donde vemos que la única diferencia está en la presencia del 2πk. Procedamos con la parte de la derecha. ¿Qué es el logaritmo neperiano de menos i? Volvemos a graficarlo en nuestro plano y vemos que el módulo vuelve a ser 1, pero el ángulo en cambio es menos pi medio, por lo que menos i se puede expresar como esto de aquí, donde fijémonos que hemos puesto k' en vez de k, para no caer en el error de decir que ambas k son la misma. Sustituimos esto en la ecuación, y simplificando el logaritmo neperiano llegamos a esta expresión de aquí. Ahora sumando y restando para arreglar esta igualdad, llegamos a que k es igual a 1 más 2k', no llegamos a 1 igual a 0. Esta expresión es muy interesante. Nos dice lo mismo que lo que nos decía las raíces cuadradas cuando elegíamos el convenio del más menos. Si tenemos esta igualdad aquí, sabemos que el resultado será 3 igual a más menos 3, lo que en matemáticas quiere decir que 3 es igual a menos 3 o que 3 es igual a 3. Es decir, nos dice que una, o las dos incluso, de las ecuaciones se cumple, pero no nos dice cuál. Nosotros somos los encargados de elegir cuál es la correcta. El logaritmo neperiano, en cambio, como tiene infinitos resultados, hay una infinidad de igualdades que se cumplen y una infinidad que no se cumplen. Por suerte tenemos esta expresión que nos dice justamente qué resultados cumplen la igualdad. Para verlo más claro, volvamos a nuestro edificio maravilloso. Si nosotros tenemos esta igualdad de aquí y queremos que se cumpla, entonces debemos asegurarnos de que la relación entre las k se cumple también, para así encontrar qué pareja de resultados preserva la igualdad. Supongamos que k' es igual a 0. Eso implicaría que k es igual a 1. Lo que nos quiere decir que debemos canjear la amarilla en la planta 0, obteniendo ipi, y la verde en la planta 1, obteniendo así el mismo resultado. Si por ejemplo canjeamos la verde en la planta 0, entonces llegamos a resultados distintos. Aquí podemos ver de manera intuitiva por qué si cogemos el convenio de una k en concreto no se puede bajar el 2 del menos i al cuadrado. Hacer eso obliga a que la igualdad de la derecha trabaje en una planta distinta para que la igualdad se conserve, cosa que va en contradicción con nuestra elección de jugar, por ejemplo, en la planta 4 únicamente. Finalmente, no podía resistirme a mostraros lo que se llama la superficie de Riemann de la función logaritmo neperiano. Ahora os explico. ¿Recordáis nuestro edificio con sus plantas? Pues en matemáticas este edificio es esta gráfica tan particular y tan bonita de aquí, que se llama superficie de Riemann, del logaritmo neperiano. Dicho mal y pronto, podéis pensar que lo que estáis viendo es la imagen del logaritmo neperiano de z en el plano tridimensional complejo. Es una gráfica que se repite hasta el infinito y que, como pasaba con el edificio, podemos separar la gráfica en distintas plantas que, en matemáticas, se las conoce como hojas de Riemann. Hay una hoja de Riemann por cada valor de k. Podemos ver que para una misma coordenada x, y existen una imagen en cada hoja, por lo que estamos viendo es la multiplicidad del logaritmo neperiano de z.
Y con esto, chicos y chicas, terminamos nuestra explicación de por qué esta demostración es incorrecta. Pero alto ahí, porque esto no es todo. Hemos redactado un documento con todas las soluciones a los distintos retos de Crespo, en la que hemos añadido más información y hemos profundizado en ciertos temas. Os lo dejamos en la descripción de manera totalmente gratuita. Self-service. Y con esto terminamos. Espero que nos veamos en la siguiente demostración.